Hola a todos, bienvenidos a la clase de comunicación y lenguaje para el segundo básico. Mi nombre es Daniela Navarro. En esta oportunidad desarrollaré el tema prosémica. Antes de empezar con la clase, te recomiendo que vayas por un lapicero, lápiz, cuaderno o algunas hojas para que puedas tomar nota de lo que se trabajará. Antes de empezar con la explicación del tema, vamos a iniciar con una actividad, por lo que me gustaría que respondieras las siguientes preguntas. ¿Has escuchado hablar de prosémica? ¿Consideras que es importante mantener una distancia adecuada con las personas con las que hablamos? ¿Cómo te haría sentir si una persona no respeta tu espacio personal? Luego de responder las preguntas, debemos prestar atención a la explicación del tema. Con el tema prosémica. ¿Qué es prosémica? Esta tiene relación con el espacio habitual de la persona y cómo influye este con relación a los seres vivos que lo traspasan. Es un elemento de comunicación no verbal importante, ya que las distancias comunican y envían información. Es la parte de la comunicación no verbal que estudia las distancias que cada uno necesita para interactuar con otras personas. Es decir, se refiere al empleo y la percepción que el ser humano hace de su espacio físico, de su intimidad personal, de cómo y con quién lo usa. Existen cuatro tipos de lenguaje o divisiones del lenguaje prosémico. Cada uno de estos espacios responde a un tipo desde cercanía y distancia que propone al hablante en la interacción con otra persona. Con respecto a la cercanía, comenzamos desde el espacio más cercano hacia el más lejano. Entre ellos están espacio corporal. En este espacio se deja ingresar a personas con muchísima confianza. Por ejemplo, amigos íntimos, parejas, hijos, padres, etc. En este espacio, el tono de voz que se utiliza es cercano, íntimo y bajo. También tenemos el espacio de interacción. Este espacio está determinado porque las personas que ingresan en él están compartiendo un mismo ámbito. Por ejemplo, asistir a una clase o visitar al médico. En este espacio, a diferencia del siguiente, debe existir cierta regla o control para poder acceder a él. El tercero está el espacio habitual. En este espacio es un poco más amplio que el anterior. Aquí no existe necesariamente acceso mediante un papel o formalidad. Compartir el transporte público, asistir a una discoteca o un club pueden ser ejemplos de este espacio. Y por último tenemos el espacio público. Son espacios sociales amplios. Aquí no existe ningún tipo de nexo entre las personas. Ejemplo de este espacio pueden ser los aeropuertos o la vía pública. En estos casos, el tono de voz que se utiliza debe ser elevado. Además, Hall identificó 4 distancias que cada persona utiliza para relacionarse con otras. Está la distancia íntima, que esta es hasta los 45 centímetros. En esta distancia, las personas tienen generalmente mucha confianza, conocimiento y afecto entre ellas. Aquí la comunicación no estará dada tanto por el lenguaje verbal, sino más bien por las miradas, los sonidos y el tacto. Tenemos la segunda, la distancia personal, que esta es entre los 60 centímetros a los 120 centímetros de la persona.
Esta distancia se da en reuniones de trabajo, fiesta entre amigos, entre otros. La distancia se calcula también al extender el brazo y poder tocar a la persona con la que se está hablando o interactuando. Aquí las miradas son clave, pero también lo es el tono de conversación y las temáticas de confianza que se pueden tratar. En el tercero está la distancia social. Este es entre los 120 centímetros a los 360 centímetros de la persona. En esta distancia, las personas no mantienen una relación afectuosa, ya que son desconocidos que comparten un espacio amplio en común. Esta es la distancia que divide o separa las personas extrañas de las personas conocidas. Y por último, tenemos la distancia pública. La distancia debe ser superior a los 360 centímetros de la persona. Aquí las personas no mantienen ni siquiera diálogos, aunque pueden dirigirse esporádicamente hacia alguien, siempre será un tono alto, dada la distancia, y con cierta distancia en la elección de las palabras. A continuación te vamos a presentar algunos ejemplos para que puedas identificar los 4 tipos de distancia. Entre la distancia mínima podemos encontrar 2 personas abrazándose, 2 personas besándose, una madre e hija caminando juntas, tomadas de la mano. Entre la distancia personal podemos encontrar compañeros de trabajo que comparten un mismo escritorio, reunión entre empleado y su jefe, confesiones entre un cura y el creyente en el confesionario, y una cena o un almuerzo familiar. En la distancia social podemos encontrar reuniones laborales, entrevistas de trabajo, salidas a un pub o disco, asistir a un recital o compartir un medio de transporte público. Y en la distancia pública encontramos, ya sea encontrarse en un aeropuerto, visitar un parque o una plaza pública y compartir una conferencia. A continuación se te presentará una imagen interactiva para que se pueda observar e identificar los tipos de distancia en la prosémica. Recordemos qué es prosémica. Esta es una disciplina o rama de la semiótica dedicada al estudio de la organización del espacio entre la comunicación lingüística no verbal. Más concretamente, la proxemia estudia las maneras que siguen las personas a la hora de estructurar y utilizar el espacio. Como podemos ver, en esta imagen aquí está la persona y aquí encontramos de 15 centímetros a 50 centímetros, encontramos la íntima, que se mantiene con amigos y familiares para entablar una comunicación multisensorial. Encontramos la personal de 50 centímetros a un metro con 20 centímetros, que se mantiene entre personas con las que se llevan relaciones de cordialidad. Está la social, que se mantiene cuando vayas interactuando con un tercer desconocido. Y esta es de 1 metro y 20 centímetros a 3 metros, 5 centímetros. Y la última, que es la pública, que esa se mantiene con desconocidos o con personas con las que no se requiere tener ninguna interacción. Y es de 3.5 metros en adelante. De manera para realizar un repaso de los temas vistos en las clases anteriores, se realizó la siguiente infografía. Como podemos ver, aquí está la paralingüística, la prosodia y la prosémica. Recordemos algunos conceptos. En la prosodia es la parte de la gramática que examina las características fónicas, los tonos y los acentos del lenguaje. Su objeto de estudio es la manifestación de las palabras, analizando la acentuación local y la entonación general de una frase. La segunda es la paralingüística. Es parte del estudio de la comunicación humana. Los elementos paralingüísticos son aquellos
que son aquellas manifestaciones no lingüísticas, como la risa, el llanto, los gestos, la mímica, etcétera, los cuales forman parte de la comunicación y acompañamiento y acompañan el mensaje verbal presencial. Y por último, el tema que vimos hoy, que es prosémica. Se entiende como el uso que se hace del espacio personal, es decir, el espacio que rodea nuestro cuerpo. Existen 4 tipos de lenguaje o divisiones del lenguaje prosémico. Con respecto a la distancia, comenzamos desde el espacio más cercano hasta el más lejano. Entre esos encontramos la distancia íntima, distancia personal, distancia social y distancia pública. Para poner a prueba tus conocimientos, deberás realizar un cuadro comparativo de los temas prosodia, paralingüística y prosémica. Se te presentará la rúbrica para que puedas tener en cuenta los aspectos que se te calificarán al realizar tu cuadro comparativo. El diseño y presentación. En este es planificar el diseño con el uso del organizador y presentar una progresión lógica de ideas, eventos que es coherente y completa. Está la creatividad. El esquema elaborado refleja un excepcional grado de creatividad del estudiante y su creación. Y por último, la interpretación del texto. Interpreta, organiza y relaciona de manera completa los conceptos y las ideas principales con las secundarias, así como la formación relevante que le sirve del texto para formar su esquema y dar una opinión sobre el tema. Con esto, damos por finalizada la clase de comunicación y lenguaje, con el tema prosémica. Espero verte muy pronto. Hasta la próxima.